porque como cada semana nos toca ya dedicar unos minutos a hablar de financiación, a averiguar dónde está la ansiada pasta para nuestros negocios, empresas y startups. Recuerda mi lema, siempre hay dinero para un buen proyecto y un buen emprendedor, y que no te digan lo contrario. Hoy vamos a encontrarla con el empresario Bruno Duró, CEO del fondo Innoventure Capital, presidente del Círculo de Economía de la región de Murcia y autor del libro Cómo gestionar una pyme y no morir en el intento. Y también con Miguel Moneo, CEO del Campus 360 y experto en financiación de startups. Con ellos vamos a hablar de los errores que no debes cometer a la hora de buscar financiación para tu empresa. Muy buenas tardes, Bruno. ¿Qué tal, Mariló? Encantado. Pues encantada de tenerte aquí, Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes, ya eres Mariló. de la casa, pero bueno, estás como siempre en tu sitio. Bueno, vamos a empezar hablando con Bruno y recordando que es, o sabiendo que es Innoventure Capital, que es tu fondo, ¿no? Tu fondo de inversión con el que invertís en startups. Vamos a conocerlo un poquito más. Después de muchos años de gestionar pymes, hace como 6 o 7 años, empezamos con el mundo de las startups, invirtiendo primero. Y hace poquito tiempo pues, hemos montado un vehículo de inversión con empresarios y profesionales de Murcia en gran parte, pero también de Madrid, Alicante, de Almería. Y bueno, lo que hacemos es invertir en startups en fases muy iniciales, porque hace falta. Nos encanta, por eso además te quería traer por muchas más cosas, pero tener fondos o tener posibilidades de gente que crea y que invierta en proyectos en fase muy semilla es fundamental. Desde aquí lo decimos siempre. O sea, en España tenemos como una especie de vacío de proyectos, ¿verdad, Miguel? Presemilla hasta... Es más fácil encontrar en España 5 millones que 50.000 euros. Correcto. Entonces, ojo, hay que empezar a cubrir esa fase. Así es que Innoventure Capital la cubre. Empezasteis a invertir en empresas murcianas, buscando ahí el potencial, pero ya invertís en toda España. Cuéntanos qué tipo de inversiones, de sectores os gustan y qué tipo de emprendedores pueden ir a Innoventure Capital. Bueno, a mí me gusta decir que somos agnósticos, ¿no? Es decir, que no formamos parte de ninguna tribu en el sentido de especialistas. Yo digo, a mí me gusta decir que yo suelo invertir, me gusta invertir en cosas que entiendo, ¿no? Para empezar, ¿no? Que es la primera. Entonces, a partir de ahí, unas cosas que he ido aprendiendo con los años es que cuando la gente me pregunta qué es lo más importante de una startup o para el éxito de una startup, la ejecución. Es decir, un buen equipo. Sin duda. Y hace falta una buena idea, que tenga un claro valor diferencial, pero el éxito o el fracaso al final depende mucho más del equipo y de cómo ejecuta el proyecto. Sin duda, ¿verdad, Miguel? Lo decimos siempre en negocios de carne y hueso. Ideas nos llegan muchas a los inversores, pero realmente lo que nos enamora y lo que nos decide a invertir es el equipo y la ejecución que hay detrás y dónde vamos a poner nuestro dinero, en las manos de quién, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Es el emprendedor y con quién se rodea el emprendedor. Claro. ¿no? Porque emprendedores solos es mucho más complicado y más difícil. Pero lo ha dicho muy bien Bruno, es el equipo que hay detrás el que va a hacer que esto sea un éxito. Estáis en muchas participadas ahora, estáis buscando más participadas, Sí. Cuéntanos. Bueno, yo he invertido ya como en 12 o así a lo largo de los años, pero ahora este vehículo lo hemos arrancado en enero. Vale. Ya hemos invertido en 2 de 5 que hemos presentado, por lo tanto el índice es bueno. Nuestra idea es invertir entre 8 y 10 al año. ¿Con qué tickets medios? Bueno, como invertimos en fases iniciales, estamos en alrededor de 100.000 euros de ticket medio, en la que son varios de los inversores los que entran. En algún caso podemos ir un poco más allá o algo por debajo, depende de la fase de la startup. Pero como nos gusta invertir en fases iniciales porque queremos aportar algo más que dinero, pues normalmente la necesidad que hay en esa fase no es de mucho más dinero, tú lo has explicado muy bien. A medida que va creciendo es más fácil ir encontrando dinero. Sin duda. Pero ahí hay un momento donde no hay nadie que ponga ese dinero Exacto. inicial, ¿no? ¿Y algún sector específico que os guste más que otro? Pues te voy a decir la verdad. Pero nos gusta invertir en cosas que entiendo. Sí. Y esto es tan importante para los emprendedores que no son capaces muchas veces de hacerse entender con un teaser pequeño, con un one page. Tienen que entenderos. Y es que la gente no trabaja el deck, no trabaja el discurso, no se esfuerza en ese punto. Y si no se entienden, van a pasar al siguiente. Es que lo ha dicho Bruno. Yo siempre les digo, tenéis que contarlo para que lo entienda vuestra abuela. Claro. Porque si no, al final, porque el inversor, como lo has dicho muy bien, vemos muchos proyectos seguidos y a veces nos miramos diciendo, ¿te has enterado de algo? No, pues al siguiente. Así es. Fijaros que os acaban de dar una súper clave. Si contáis el proyecto y el inversor dice,
tú te has enterado de algo y te dicen que no. Mal asunto. Ya estás fuera. Y lo decimos muchísimo, trabajar para que se os entienda. Claro. O sea, y eso hay que ensayarlo, entrenarlo, como nos decía Isabel, todo se entrena. Y el discurso se entrena para que sea muy corto y que se entienda. Si es que aquí se llevan otra súper clave. Y algo muy importante, explicarle al inversor cómo va a ganar dinero. Porque muchas veces se centran en el producto, la maravilla de su producto, y yo digo, yo no te invierto en un producto, yo invierto en un negocio. Claro. Y esa parte están tan enamorados de su producto que se te cuentan en 5 minutos, 4 y medio, te están explicando el producto, pero a mí eso me da un poco igual. El producto quiero ganar igual. dinero. Quiero que me digas cómo voy a ganar dinero. Es que esa es la realidad, ¿no? O sea, tú cuando vas a comprar un coche, nadie te dice las válvulas, los cilindros, las revoluciones. Eso es algo añadido. Luego, tú lo que quieres es saber qué es lo que hace el coche por ti. Y el inversor quiere saber cómo voy a ganar el dinero, más o menos cuánto puedo ganar, cómo voy a salir. Eso es lo que me interesa. Claro. Y luego ya me lo cuentas con detalle si lo primero me ha encajado. Pero si no me encaja lo primero, ni me lo cuentes. Sin duda, sin duda. Bueno, ya tenemos un montón de claves y vamos a decir los errores que no deben cometer, pero ya estamos contando también lo que se tiene que hacer, que al final nos puede la emoción. Pero es que tienes un libro que me encanta, que es Cómo gestionar una pyme y no morir en el intento. Tú ya llevas 30 años, pues como... Suena mucho, suena un poco como mayor, trayectoria. pero sí. Bueno, yo llevo 20 y tantos, 25 casi, o sea que ya tenemos, pues eso... Un pozo, ¿no? Ya tenemos pozo, pero eso es lo chulo, que desde la experiencia podamos aportar y podamos ayudar en los caminos de otros que están empezando. Es que es tan bonito que nos emocionamos aquí cada día diciéndolo, ¿no? Pero bueno, habrás visto muchísimos errores y aquí vamos a tratar de identificar los principales errores que hemos visto en estos años para que no los cometan. ¿Cuáles serían para ti, Bruno? A ver, yo el libro lo he centrado en un tipo de, ya no tanto en las startups, sino más en la pyme, que quiere crecer. Vale. La pyme que quiere dejar de ser una muy pequeña empresa y quiere crecer. Y entonces, ahí es donde ese salto es muy difícil. Y ahí es donde hay una serie de cambios que empiezan por el empresario, de darse cuenta de que el modelo que ha funcionado cuando él tenía un pequeño negocio, pasar de ser negocio a empresa, tiene que cambiar su mentalidad, sobre todo, ¿no? Y apoyarse en equipos profesionales, en organización, en delegar. Es muy difícil mantener la mentalidad un poco que es lógica cuando empiezas un negocio, es decir, yo lo tengo todo muy claro, lo que hay que hacer, y lo que quiero es gente que ejecute. Claro, claro. Cuando creces ya no te vale eso, necesitas gente que piense por su cuenta y que tienes que darle la capacidad de tomar decisiones. Pues ese salto, para mí, es el más difícil que se produce y muchas empresas no consiguen crecer porque no son capaces de dar ese paso. Pero fíjate, no son capaces de dar el paso y no sé si coincides conmigo, es a nivel mental. O sea, totalmente. Es el empresario el que no consigue salir de realmente su zona de confort, de lo que lleva haciendo toda la vida, de lo que sabe hacer muy bien. Claro. Bueno, primero es el paso, como bien has dicho, de dejar de ser autoempleado, de dejar de ser profesional y decir, no, ahora quiero ser empresario, dar ese salto, pero se estancan porque no son capaces mentalmente de verlo. Y en tu libro lo cuentas, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, hay un caso que yo le repito mucho a los empresarios. Pero al final quieren delegar, y entonces delegan, pero quieren que la gente a la que han delegado haga las cosas como ellos las harían. Sí. Entonces lo que van buscando es, efectivamente, son al final gente que reproduzca exactamente su misma forma de actuar. Sí. Y eso no funciona así. Entonces, claro, al final tú necesitas gente que se pueda equivocar o que pueda hacer las cosas a su manera para llegar al mismo sitio, pero tienes que dejarles actuar y a veces equivocarse. Y eso es muy difícil de conseguir. Eso que ha dicho Bruno es una frase de Steve Jobs. Pero es una frase de Steve Jobs. Nosotros no contratamos a los mejores para decirles lo que tienen que hacer. Correcto. Contratamos a los mejores para que nos digan lo que tenemos que hacer nosotros. Y eso es muy difícil de meter en la cabeza. Es muy difícil, sí, es muy difícil. Y desde luego, Miguel, también lo vemos con asiduidad, ¿no? Es más, o sea, los errores se acaban siempre repitiendo, ¿no? Es como... Siempre son los mismos. Sí, porque al final quieres mantener lo que ha funcionado para un resultado, digo yo, un output de 1, pero es que tú estás buscando un output de 5 ahora. Entonces no puedes replicar lo mismo, tienes que cambiar procesos y ya no hablemos de digitalizar, escalar todos los procesos manuales tienes que intentar redirigirlos a que sean escalables y automatizables, porque nunca vas a crecer si no. Y a nivel de financiación, ¿cuáles son los principales errores que habitualmente encontramos?
Bruno. Bueno, pues, a ver, a nivel de financiación, Perdón, me queda aquí. es un tema complicado, porque si hablamos de una startup, Sí. no te arrimes a un banco porque no te va a dar dinero. Cierto. Porque yo en Gran plan de error. broma digo que la startup por definición está quebrada, entonces al final si vas a un banco con una empresa quebrada, pues no te van a dar dinero, ¿no? Entonces al Sí. final ahí está la figura de los inversores, los business angels. Con lo cual, primero y tal. tienes que identificar, que mucha gente no lo sabe, Claro. si es una startup, Eso si es. nace con vocación de startup o Eso es, naces o- con vocación de pyme. Eso es. Entonces, porque la Claro. forma de financiación es muy La distinta en función de lo que diferencia tú quieras es que ser. la pyme ya debe estar facturando y generando ingresos y lo que necesita es una tesorería para alcanzar su crecimiento. La startup necesita tesorería para intentar demostrar que efectivamente lo que está haciendo tiene sentido, ¿no? Sí. Entonces hay una diferencia grande. Una vez dicho eso, estamos en un momento para la pyme muy complicado, con toda esta concentración de entidades financieras, Sí. de cada vez, porque yo siempre le digo a las entidades, digo, 1 más 1 no es 2, es 1,5 generalmente, ¿no? Pero al final, cuando se juntan, Sí. empiezan a mirar los riesgos y dicen, a la suma de los dos puede ser mucho, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es muy importante que empecemos a trabajar cada vez más en la parte de desintermediación, es decir, en buscar el recurso al mercado de capitales, la emisión de bonos, buscar soluciones alternativas, porque esto, antes o después, cada vez va a ser más difícil. De hecho, yo iba a decir que el principal error que cometen tanto pymes como startups es no tener clara una hoja de ruta de financiación genérica, duda. ¿no? Claro. El no tener, y además es normal, ¿no? Porque la startup o la pyme no tiene por qué tener unos conocimientos financieros profundos, ¿no? Pero el hecho de no tener claro la hoja de ruta dónde puede financiarse, de no contar con ese mapa de decir, ahora es mejor un poco de esto, luego es mejor un poco de otro, en función de la fase en la que esté mi proyecto, pues es complicado. Y eso es lo que les lleva a tomar decisiones erróneas, porque puedes financiarte de una manera u otra, pero estás utilizando quizás el instrumento o la parte que no es adecuada. Igual estás cediendo mucho capital cuando podías tener una financiación pública mucho más blanda, o al revés, o realmente tu única posibilidad es el capital y estás obsesionado en pedir distintas financiaciones públicas que no te van a dar o no te van a llegar a ningún lado. Y eso es muy importante, acompañarse siempre de expertos, porque si tu empresa no tiene nada que ver con el mundo financiero, igual no sabes de ese tema. Y si lo que tienes que hacer es un buen approach de marketing, vas a llamar a la gente de marketing, ¿vale? Si tienes que hacer un buen approach financiero y de obtener fondos, tendrás que llamar a la gente que sabe obtener fondos. Y ese es el gran problema, que la gente no es capaz de darse cuenta de eso. En mi libro, una de las píldoras se llama así, la caja es el rey, porque tú al final en una empresa, en un momento dado puedes perder dinero, no pasa nada, porque puede ser un tema puntual, pero si te quedas sin caja, ya no hay solución, ¿no? Por lo tanto, la muerte de la empresa viene por la caja, no viene por los beneficios o la falta de beneficios. Vale, esa es una píldora, queremos que nos des al menos alguna más. Sí. Esa es bueno, las empresas mueren por la tesorería, esa también es píldora de negocios de carne y hueso. ¿Qué otra píldora Bueno, tienes ahí en tu libro para descubrir? Me gusta mucho porque las he escrito yo, pero bueno, hay una, por ejemplo, que en general, porque claro, yo al final lo que he intentado es buscar píldoras de casos que se han ido, lo decía antes Miguel, que se van reproduciendo pautas Sí. en empresas distintas, en sectores diferentes, ¿no? Entonces hay una, por ejemplo, que yo he hablado un poco antes de eso, del el compositor y el director de orquesta. Sí. Y explico que el empresario es el compositor, es el que ha creado la partitura, pero se cree que porque ser el compositor es quien mejor va a dirigir la orquesta. Y sin embargo son talentos diferentes. Lo que el director de orquesta es alguien que es capaz de hacer trabajar a la orquesta de una forma armónica. Y el compositor no tiene por qué tener ese don. ¿Qué pasa? Claro. Que es muy difícil cuando tú has compuesto una pieza decir quién mejor que yo para dirigir la orquesta. Y es donde está el error. Y en la empresa pasa eso. Muchas veces un buen gerente lo va a hacer mucho mejor que tú, aunque tú hayas sido capaz de crear la empresa, pero no eres la persona idónea para gestionarla, ¿no? Eso es, por ejemplo, una, ¿no? Pues una píldora estupenda. Nos vamos a quedar aquí porque tenemos un Yo iba a montón decir de... seguir con unas cuantas, pero lo dejamos aquí. Tenemos un montón de píldoras Compren el más, libro, están que aquí compren el en libro. cómo Compren el libro, gestionar claro, una que compren pyme el libro. y no morir en el De intento hecho, con lo el, tengo para regalártelo, o sea que... con el prólogo Encantado, de gracias, Bruno. Manuel Campo Campo Vidal, Vidal, sí, o me sea encantó, que, sí, que fantástico. fenomenal. Pero quedaros conmigo porque nos Bien. vamos a ir ya al telementoring.